Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en esta tarde, que sea Él el que siga abriendo nuestro corazón a esta presencia de Dios en medio de esta multitud de testigos, como decía el Padre Rómulo en la Eucaristía. Y en este día del Adviento vamos a tomar una figura que es Santa Teresa de Jesús de los Andes, esta joven carmelita descalza chilena, que se ha iniciado el centenario de su muerte el día 13 de julio de este año. Es un año jubilar, se celebran 100 años de su partida al cielo. Así que vamos a ver un poco qué nos ayuda esta joven muchacha, una de las más jóvenes de las santas carmelitas. Esta joven que nace en la ciudad de los Andes o entra en el monasterio de los Andes, pero que inicia su vida el día 13 de julio de 1900 en Santiago de Chile. Su nombre es Juana Enriqueta Josefina de los Sagrados Corazones Fernández Solar. Tiene 3 nombres, o más los de los Sagrados Corazones. Era una tradición antigua del país. Hoy día de hoy se conservan 2 nombres, por lo general. Esta joven, que nace en medio de una familia aristocrática de Santiago, sus padres, don Miguel Fernández Jaraquemada, y su madre, Lucía Solar Armstrong. Es la cuarta de 6 hermanos. Su hermana mayor, Lucía, Miguel, el bohemio, Lucho, o su querido Luis, como lo llamará, Juana, que es una hermana antes que ella que falleció. Luego viene ella, Juanita Fernández Teresa de los Andes. Luego Rebeca, su querida hermana que años más tarde también entrará en el Carmelo. Y su hermano menor, Ignacio, o su pequeño Nachito, como lo llamará ella. Fue bautizada el día 15 de julio del mismo año en Santiago de Chile, en la iglesia Santa Ana. Y su infancia transcurre entre Santiago y la hacienda o finca de Chacabuco de su abuelo Eulogio Solar, un hombre muy santo, según narra ella en sus diarios y cartas, a quien ella veía pasar el rosario todos los días. De hecho, su abuelo morirá el día 13 de mayo de 1907, una fecha que ella recuerda al escribir su diario diciendo que su abuelo había muerto como un santo. Ella lo relata en su diario y cartas en el diario número 4. Y una vez que su abuelo muere, la hacienda o parte de la hacienda de Chacabuco, donde va a pasar vacaciones, pasará a manos de su madre. Su ambiente de hogar es muy cristiano, es una familia católica y cristiana tradicional, y en medio de ella y desde su época vive las devociones muy grande en medio de su familia, que será el rezo del rosario. Ya ella decía que su abuelo rezaba día a día el rosario, y el rosario ella lo rezará todos los días de su vida, que es una promesa que hizo con su hermano Lucho. Ella misma dice que solamente una vez se le olvidó rezar el rosario. También participa en la devoción del Sagrado Corazón. Ella fue educada, y lo veremos por estas religiosas,
Y sobre todo una devoción grande que ella tendrá es a María bajo la advocación de Lourdes, una advocación muy difundida en Chile de principios del siglo XX, y también del Niño Jesús de Praga, ya que por este tiempo ya los padres carmelitas están en Santiago. Como he dicho, ella recibe su educación en las religiosas del Sagrado Corazón, asistiendo al externado, es decir, desde su casa hasta el colegio, desde 1907, ella lo relata en el diario número 5, y permanecerá en este régimen de ir desde su casa al colegio hasta 1915, donde en ese mismo año la van a cambiar al internado del Sagrado Corazón de las mismas religiosas, en donde permanecerá hasta 1917. En su educación, las religiosas del Sagrado Corazón ayudarán a crecer a esta joven en los valores cristianos, ya que la misión del colegio era dar a las niñas de alta aristocracia santiaguina ser unas verdaderas educadores cristianas. Entonces, Juanita va a crecer en este ambiente y el objetivo fundamental será el encuentro con Jesús. Desde pequeña se destaca por su piedad. Como he dicho, ella relata en su diario de haber rezado siempre el rosario, y poco a poco comenzará a ir con su madre a la misa, insistiéndole que desea hacer su primera comunión. Luego de haber sido preparada por las religiosas, se confirmará el día 22 de octubre de 1909, y el día 10 de septiembre de 1910, lo relatará en su diario número 6, va a realizar su primera comunión, expresando en el diario que sentirá la voz de Jesús por primera vez. Desde ahí ella dice que Jesús la tomó de la mano para siempre. Y su diálogo con María se acrecentará, y poco a poco la niña va descubriendo a ese Jesús presente en su corazón. Ella misma relata en su carta 87 a uno de sus confesores que desde pequeña escuchaba a Jesús, que de pequeña escuchaba a María, y dice, ella me hablaba y sentía su voz dentro de mí misma, clara y distantemente. Además, luego de su primera comunión, esta niña se acercará cada día más a la Eucaristía y comienza a ir diariamente, y su relación con Jesús se va a acrecentar. Desde 1911 su salud se debilita, llega a estar gravemente enferma. Todos los 8 de diciembre ella va a relatar en su diario, y el día 30 de septiembre de 1914 será operada de apendicitis, y es una fecha clave para su vocación. Ella pensaba que se moría. De hecho, ella relata este episodio en su diario número 8, bastante claro, y lo que sentía, ella pensaba que se iba a morir. De hecho, ella, camino al quirófano, se despide de todos, pensando que ya no volverá. Pero se da cuenta que Jesús una vez más le da la vida, y ahí comienza a descubrir este llamado que Dios hará para su vida. Desde 1911 hasta 1914 va creciendo en este diálogo íntimo con Jesús, y cuando cumple los 15 años, en 1915, ella leerá a Santa Teresita de Jesús, la cual le fascina, y de alguna manera también en ese mismo año ella hará su voto de virginidad frente a Jesús, diciendo que no admitirá a otro esposo, sino que solamente a Jesús. Y desde ahí comenzará a descubrir, y dirá ella misma en el diario, que Jesús le va a mostrar las playas del Carmelo. Es decir, desde sus 15 años, ella poco a poco establece esta relación con su divino esposo, como lo llamará, y se podría decir que desde los 15 años ella establece un tipo de noviazgo
con Jesús. Y con su voto de virginidad, que lo hará, como dije, el día 8 de diciembre de 1915, ella dirá: hago voto delante de la Santísima Trinidad, en presencia de la Virgen María y de todos los santos del cielo, de no admitir otro esposo sino a mi Señor Jesucristo, a quien amo de todo corazón y a quien quiero servir hasta el último momento de mi vida, hecho por la novena de la Inmaculada, para ser renovado con el permiso de su confesor año tras año. Y así, de poco a poco, se va perfilando la vocación de esta joven. Y cuando Rebeca, su querida hermana, cumple 15 años, que es el 15 de abril de 1916, ella le confiará el secreto de su corazón. Y le dice en una carta que está en el diario número 16, él le dice: voy a ser carmelita. El día 8 de diciembre me he comprometido. A partir de ese día, su único objetivo es alcanzar su Carmelo deseado. Va creciendo la escuela de Teresa de Jesús y también de Sor Isabel de la Trinidad. Desde 1917 hacia adelante, como dije, va a crecer en la escuela de Teresa de Jesús, de Santa Teresita y de Sor Isabel de la Trinidad, la cual dirá que su alma se parece a la de ella. Antes de cumplir los 17 años, el día 15 de junio, un hito va a marcar otra vez su vida. Pasa a formar parte de un grupo selecto en su colegio llamado Hijas de María, en el Colegio del Sagrado Corazón, y cuenta de ese momento, 15 de junio de 1917. No soy solo esposa de Jesús, sino que hoy me he unido más a Él. Soy su hermana, soy hija de María. Desde hoy, como las princesas que llevan al palacio del prometido para ser formadas por Él, ahora también voy a entrar a mi alma, a la casa de Dios. Allí me espera mi madre y mi Jesús. Oh, cuánto le amo. Es un hito importante para la joven, ya que desde ahí va perfilándose su vocación. Como dije, leerá a Sor Isabel en julio de 1917 y dirá en su diario 22 que su vida le encanta y sintoniza con ella, ya que descubre que ella también quiere ser alabanza de Dios. El día 5 de septiembre del mismo año va a escribir su primera carta a las Carmelitas Descalzas de los Andes, a la Madre Angélica, priora del monasterio, expresando su deseo de ser parte de ella, de aquella comunidad. La encontramos en la carta número 14. Y a fin del año termina su año escolar con bastantes buenos resultados y premios, marcando un hito para ella, ya que al año siguiente, en 1918, ella tendrá que abandonar el colegio de las religiosas del Sagrado Corazón, ya que su hermana mayor, Lucía, se casará. Ella tendrá que ser parte del quehacer familiar, y además que su madre viajará desde Santiago hacia el sur, en donde se encontrará su padre trabajando en el Fundo de San Javier. Es por eso que es un momento de tristeza, ya que deja aquel lugar tan amado por ella, que es el internado del Sagrado Corazón, que en un principio ella también lo relata en su diario, que cuando la madre le cuenta que va a ser interna, ella no quería decir, no deseaba ser interna, pero con el tiempo se va dando cuenta que esa separación la va a preparar ya para la separación definitiva que hará cuando ingrese al Carmelo de los Andes. En este internado ella tendrá como un acompañamiento espiritual de la Madre Izquierdo, quien conocerá su corazón y a quien le confiará los secretos de su alma, y sobre todo esta religiosa la guiará en este caminar vocacional. Y el día 7 de agosto del año 1918, ella hará su último retiro en el internado del Sagrado Corazón, para pasar, como dije, a los
quehaceres del hogar, y una vez salida del colegio va a escribir a la Madre Angélica para pedir su ingreso al monasterio de los Andes. Ella le va a escribir el día 7 de septiembre de 1918 y allí le pedirá un huequito, como dice ella, en aquel palomarcito, como llamará al Carmelo. Esta carta es la carta 36 y la Madre Angélica le responderá que sí será admitida en el monasterio de los Andes. Ya vemos que desde muy chiquitita esta joven abrazó ese ideal, poco a poco se va acercando a este palomarcito, a este puerto tan amado para ella, pero en este transcurso de 1918, entre la salida del colegio y el ingreso al monasterio, va a sufrir una gran dificultad que se va a poner en su vida la duda de ser religiosa del Sagrado Corazón o carmelita descalza. Es un periodo de tinieblas que ella habla porque de alguna manera le atrae la vida de las religiosas del Sagrado Corazón, ya que se educó junto a ellas y sobre todo la Madre Ríos y la Madre Izquierdo han sido referentes para ella. Es por eso que este episodio de aflicción ella lo relata en el diario 47 y en dos cartas, en la carta 45 y 56, que es a un director espiritual. Y dice, que por otra parte, me gusta ser del Sagrado Corazón porque es una vida de perpetuo sacrificio, es también una vida de oración, ya que se dedican a ella cantando el oficio y los exámenes 5 horas diarias. Además, cuando en la educación de las niñas se encuentran dificultades, ¿a quién recurren sino a Dios? Viven viendo constantemente a las niñas y el espíritu del mundo, pero no aman las comodidades. Sin embargo, ellas, refiriéndose a las religiosas, deben sacrificarse constantemente viviendo en la mayor pobreza. Ni siquiera tienen una celda, duermen de a 4. En cambio, la carmelita, aquí hace la reflexión con respecto al Carmelo, necesita unirse a Dios y llenarse de Él por completo, pero lo guarda, mientras que la del Sagrado Corazón debe llenarse de Dios y darlo a las alumnas, a las almas. Por eso que necesita mucha unión. Es la reflexión que ella hace ante esta dificultad, pero esta duda se disipa el día 11 de enero de 1919, en donde ella viajará al monasterio de los Andes con su madre, y allí se clarificará su duda y su decisión ya será definitiva. Visita la comunidad de los Andes, habla con la Madre Angélica, se ilumina su corazón y se decide ya por ser carmelita. De hecho, ella escribirá en su diario 47 con respecto a esta ida y a la vida de la carmelita. Dice, la vida de la carmelita consiste en amar, contemplar y sufrir. Vive sola con su Dios. Entre ella y él no hay ninguna criatura, no hay mundo, no hay nada. Pues su alma alcanza la plenitud del amor, se funde en la divinidad, alcanza la contemplación del amor a Dios. Es decir, en este viaje al monasterio de los Andes, se aclara su duda, habla con la madre priora, conoce a la comunidad y vuelve a su casa a pasar los últimos días con su familia, y días que serán duros, ya que tendrá que pedir su consentimiento a su padre. Su padre no sabe nada, la única que sabe el secreto de su vocación es su hermana Rebeca y su madre. Su padre, por pasar tan ausente de su casa, por el trabajo que desempeñaba en las fincas o en los fundos, un poco vivía alejada de la vida familiar, pero va a tener que enfrentarse a esta realidad de pedir el consentimiento a su padre. Es por eso que también vivirá fuertemente ese momento, ya que no sabe si su padre le contestará sí o no. Es por eso que en la carta 73, que es la carta a su padre, que la va a escribir el 25 de marzo de 1919,
le pide el consentimiento y su padre día después, el día 8 de abril, le contesta y le dice que sí. Y ahí comienza todo su preparativo para ingresar al Carmelo el día 7 de mayo de 1919. Una vez que entra en el monasterio, ella se llamará Teresa de Jesús. Es el nombre que la madre priora, la madre Angélica, se lo dio el día de la visita. Y se lo dio contándole una historia que una de las últimas monjas muy santas había muerto, entonces ella ocupará el lugar de aquella hermana. Ella se siente indigna del nombre, sobre todo de Teresa de Jesús, pero le promete a la madre ser una gran santa. Es decir, ella entra, como dije, el 7 de mayo de 1919 al Monasterio del Espíritu Santo, en donde vivirá como carmelita, y siendo ya carmelita, tiene un apostolado muy fecundo a través de sus cartas. A veces es curioso que la madre le haya dejado, pero ahí vemos cómo el discernimiento de la madre ha sido bastante claro y que algo distinto tenía esta niña. De hecho, desde el monasterio vas a escribir a su familia y sobre todo a sus amigas. Ella tiene un gran grupo de amigas. Se podría decir que fue una joven con una dote de líder frente a sus amigas, ya que muchas de ellas ingresaron al Sagrado Corazón como religiosas, otras como carmelitas descalzas, y las que no se hicieron religiosas se dedicaron a la vida piadosa y de caridad en Santiago. De hecho, la última testigo ocular de la santa murió en 1999, con 100 años, su prima Anita Ruque, religiosa del Sagrado Corazón, y cuando uno conversaba con ella, ella decía que Juanita, como la llamaba, sí tenía algo distinto. Algo en ella hacía que era distinta. No sobrepasaba a las demás, pero su presencia se imponía. Es decir, como ella cuenta, era Jesús la que iluminaba su corazón. Es así que, como dije, esta niña entrará el día 7 de mayo al monasterio de los Andes. El día 14 de octubre tomará el hábito de carmelita descalza, iniciando su noviciado, y comienza esta aventura en su palo marcito, como llama el Carmelo, y ya está sumida en Dios, como lo cuenta. Los primeros días de marzo de 1920 dirá que morirá, le dirá a su confesor que morirá dentro de un mes. El día 2 de abril, Viernes Santo, cae gravemente enferma de tifus. El 5 de abril solicita los últimos sacramentos. El día 6 de abril hace su profesión religiosa en artículo mortis. El día 7 de abril recibe su última comunión. Y el día 12 de abril de 1920, a las 19:15 horas, muere Teresa de los Andes. Durante este breve periodo en el Carmelo, se une más íntimamente con Jesús, demostrando su amor infinito por su divino esposo. Cuentan las testigos que a la hora de su muerte, Juanita es invadida por los arrebatos de amor y de tinieblas, teniendo una intensa agonía. Luego de las tinieblas y tentaciones, y decía ya que el maligno la tentaba por desesperación. Una Teresa sufriente que se sentía abandonada por Dios como Cristo en el Calvario, que había resuelto entregarse por entero a Él a los 15 años y que a los 19 años profesaba como carmelita descalza en artículo mortis, en su último suspiro, ya en paz y frente a una visión, expira diciendo: mi esposo. Es el testimonio de las religiosas que la acompañaron en ese momento. El día 14 de abril fueron sus funerales. Lo curioso que cuentan los testigos que fue un entierro concurrido y la gente decía: ha muerto una santa. Uno de sus confesores, el padre Julián Sea, escribirá a la priora de los Andes diciéndole: muy luego obrará milagros. Y así fue.
Desde el primer momento obró milagros, y el primer milagro fue Rebeca, su hermana, que una vez que ella entra al Carmelo, su hermana Rebeca queda en una situación de crisis y de sufrimiento por la separación. Y Rebeca cuenta que el día en que murió Juanita, las tinieblas de su corazón desaparecieron, comprendió que tenía que ocupar el lugar que su hermana había dejado en el monasterio. Así que en noviembre del mismo año, Rebeca ingresa al monasterio de los Andes con el nombre de Teresa del Divino Corazón, en donde permanecerá hasta 1940. De hecho, tuve el privilegio de conocer una novicia de Rebeca y contaba que la joven también era una mujer muy santa, que vivía una fe muy profunda, su hermana Rebeca. El día 3 de abril de 1987, el Papa Juan Pablo II la beatifica en Santiago de Chile. El día 11 de abril el día 11 y 12 de diciembre de 1988 se inaugura el santuario dedicado a Nuestra Señora del Carmen, el santuario de los Andes, en donde reposan hoy sus restos, un santuario muy concurrido. Y el 21 de marzo de 1993, en la Basílica San Pedro de Roma, el Papa Juan Pablo II le proclama a Juanita Fernández Solar, llamándole Santa Teresa de Jesús de los Andes. El día 13 de julio del 2000 se celebró el primer centenario de su nacimiento y se celebrará este primer centenario de su muerte. Teresa de los Andes es una vida simple, pero profunda. Es por eso que una de sus misiones, lo que le escribe a su madre en la carta 104, que dice: es hambre, es sed la que siento, porque las almas busquen a Dios, no por el temor, sino por la confianza y el amor. Es la misión que ella realiza en el día de hoy, en el santuario de Teresa de los Andes, como la gente le llama, acercar al peregrino al encuentro de Dios. Y en este día en que estamos reflexionando sobre este adviento, esta esperanza de Cristo resucitado, de Jesús que nace, la espiritualidad de Teresa de los Andes está centrada en la persona de Jesucristo. De hecho, su oración la llama una joven enamorada de Jesucristo. Esta experiencia cristocéntrica nace en ese misterio de la encarnación. Vemos cómo ella queda extasiada ante ese Dios humanado, ante ese Dios en el pesebre, que incluso en la carta 107, que le escribe a su hermano Lucho desde el monasterio, tiene una expresión muy curiosa y dice: ¿qué quieres? Si Jesucristo, ese loco de amor, me ha vuelto loca. Vemos en esta frase esa espiritualidad cristocéntrica de este hombre Dios, en donde ella contempla a su esposo, a su amor. Es por eso que cuando ella celebra el momento o el misterio de la encarnación, habla de este Dios infinito que se hace finito para mostrar su amor por nosotros. Es por eso que le dice a su amiga Carmen de Castro, a quien llama a su querida Isabel, cuando le escribe una carta desde los Andes del monasterio, él le dice: quisiera encenderte en su amor y quisiera hacerte ver a ese Jesús, el Verbo, cuánto amor nos ha demostrado. No miremos nada más que su amor, ya que es un Dios amor. El amor es su esencia. En el amor se hallan todas sus perfecciones infinitas. Carta 149. Es la reflexión que la joven hace ante el misterio de la encarnación y la lleva a descubrir su propia humanidad, su propia realidad, pero que está basada en la confianza y en la esperanza. No se imagina y penetra en este misterio al contemplar a este niño Dios abandonado por amor hacia nosotros y ver que siendo infinito se ha hecho tan pequeño o pequeñito para abrazar nuestra pobre humanidad. Da a entender en su carta 46. Y poco a poco vamos perfilando esta historia de Juanita o de Teresa de los Andes con Jesús, que de pequeña escuchó su voz
como nos ha contado y nos cuenta en su diario, este Jesús que la tomó de la mano y la hizo caminar junto a él. Este Jesús a quien llama su divino pescador, que se ha compadecido de ella, se ha acercado a ella y le ha dicho por debajo, deja a tu padre y a tu madre y todo cuanto tienes y sígueme. Y le escribe a su hermana Rebeca, he sido cautivada en las redes amorosas del divino pescador, porque en Jesús lo encuentro todo, Jesús ya vive en mi corazón. Juanita se siente amada por Dios. Es por eso que esta expresión a su hermano Clucho es bastante clara. Ese loco de amor la ha vuelto loca. Este amor que se va perfilando a través de su historia se va a reducir o sintetizar en dos frases que ella expondrá en la primera hoja de su diario: sufrir y amar. Será su gran consigna, la cual la ayudará a encontrarse con ese Jesús del amor. En esta relación que ella va a cautivar ante este amor humanado, como le llamará a Cristo, ante este Hijo de Dios, aparece con esa necesidad de comunicación, de donación. Ella descubre en este Dios, en este Jesús, el amor infinito que sacia su corazón. Por eso que dirá que el amor es la esencia de Dios, el amor es dinámico, el amor es activo. Él ama tanto, escribe en el diario 24, y dice en su diario 45, que nuestro Señor Jesucristo me hizo ver su amor y cómo se humilló y se rebajó hasta parecer loco, pecador y blasfemo, impuro y ladrón. Es decir, es un amor manifestado en este Jesús que la colma, en donde encuentra una vida sin límite. Es un amor que la renueva y la purifica de todo mal. Es por eso que se pregunta por qué el Señor la protege tanto y me guarda tanto para sí, cuando dice yo soy tan miserable. Pero responde, en él encuentro la respuesta en Jesús. Tiene un corazón de Dios lleno de amor infinito y un fuego de amor que me abraza y consume todo mi ser. Cuenta en la carta 37. Esta experiencia de amor es una acción santificadora en ella. Jesús la abraza y la acompaña y le llama amiga querida. Es por eso que al comprometerse al ser su único esposo, es para vivir íntimamente unido a Él, diciendo, oh, le amo, nadie es como Él, es eterno, las criaturas van a morir, no cambia, Él es grande y poderoso, Él conoce el presente, el pasado y mi porvenir. Diario 45. Es decir, Teresa de Jesús es fascinada y seducida. Nuestro Señor Jesucristo la tomó siempre de la mano, desde su tierna infancia, junto a María, un aspecto esencial en su vida, cuando la llama su madre querida. Es en este camino que Jesús, este pequeño de Belén, que la ha vuelto loca, la llama a la felicidad, y es por eso que en su carta 141 dice, qué feliz me siento cuando le pueda decir, todo mi ser te pertenece, Jesús mío. Teresa se apoyará en este amor, lo transmite y lo vive. Por eso que le dirá a Rebeca, su hermana, te convido a pasar con Jesús en el fondo de tu alma. O cuando le va a relatar su vocación, él le dice que Jesús cambió su rumbo, se siente feliz, ha quedado iluminada su vida. Me propuse a seguir el camino que me mostraba. Y es por eso que en su carta 73, que es la carta que ella le va a escribir a su padre, una carta muy profunda y llena de sentimientos, él le dirá que desde pequeña ha sentido la vocación, que ha buscado la felicidad.
que además Dios le había dado una nueva vida después de su operación de apendicitis. Es decir, dice que Jesús le pedía que fuera solamente de él. Y le dice a su padre, que por ese instante me vi transformada, iluminada con la gracia de lo alto. O en la carta 81 a su hermano Luis, en donde explica también su vocación, y le dice que desde muy pequeña ha buscado la felicidad y solamente la ha encontrado en Jesús. En estas dos cartas a su padre y a Lucho, destaca su determinación, acoge el llamado de Jesús y lo madura a lo largo de su historia. Dios ha descorrido el velo de su corazón o de su alma, como ha dicho, y le ha mostrado las puertas o las playas del Carmelo. La vida de Juanita es un bello testimonio de santidad. Es un llamado a encontrarnos con este Jesús que nace en Belén, a preparar nuestro corazón a este encuentro con el Dios amor, a ser capaces de descubrir esa presencia santificadora y presente en la vida. Es en la vida de esta joven en donde la unidad y la Eucaristía también ocupará ese momento íntimo con Jesús, en donde va a encontrar este llamado que Dios le hace. Es en la Eucaristía vive ese Jesús entre nosotros, ese Dios que lloró, gimió y se compadeció de nuestras miserias. Ese pan tiene un corazón divino con las ternuras de pastor, de madre, de esposo y de Dios. Son rasgos de este Jesús humanado que ella va descubriendo al paso de su vida. Este Jesús, la cual ella siente su voz. De este Jesús al cual ella se compromete a los 15 años. Es Jesús su ideal y su ideal infinito. Es en este ideal de amar a Jesús la que le mostrará el ir al Carmelo para estar siempre junto a Él. Es junto a Jesús en donde ella podrá descansar y encontrar su plena felicidad. Es por eso que dentro de sus cartas y dentro de su diario encontramos varias expresiones hacia Jesús que nos cuentan de su experiencia. Cuando dice, oh, le amo tanto, me he entregado a Él, el 8 de diciembre me comprometí, todo lo que quiero me es imposible decirlo. Mi pensamiento no se ocupa sino de Él. Él es mi ideal infinito. Oh, le amo tanto, quisiera inflamarte en ese amor. Qué dicha la mía si pudiera darte a Él. Poco a poco en estas frases vamos descubriendo esta verdad del Dios humanado. Quisiera que vieres en Jesús, en el Verbo, el amor que nos ha demostrado. No miremos en Él nada más que amor, ya que Dios es amor. Son, como dije, expresiones que vamos encontrando al recorrer sus cartas y su diario. De hecho, sigue al hacer este recorrido hablando de Jesús y frases que he ido sacando, dice, jamás disminuye su amor, Él jamás me abandona o no tengo necesidad de nada porque en Jesús lo encuentro todo y todo lo que busco lo encuentro. Jesús es amor infinito. ¿Cómo se estremece mi alma al pronunciar este santo nombre? ¿Cómo me lleno de alegría inexplicable al pronunciarlo? Quisiera que a ti te sucediera lo mismo, le dice a Rebeca. Jesús encierra tan sola esa palabra, amor infinito de un Dios humanado, de un Dios anonadado por nosotros. En este instante escribe la carta 114, mi alma se halla bajo el peso infinito de su amor. O dice, es tan bueno para con nosotros,
solo Él es hermoso. Es en esta historia que Teresa de Jesús nos enseña a valorar este gran misterio del Dios con nosotros. En este tiempo en donde quizás no encontramos respuestas, pero allí está la respuesta, nos dirá Teresa de los Andes, ya que Jesús es toda ternura. Y dirá en su carta 149, mi Dios eterno, naciendo niño en un pobre portal. Qué misterio de amor, qué éxtasis sería el de de la Santísima Virgen, de nuestro Padre San José. Qué pureza, qué belleza se reflejaría en la frente de Jesús. Algo más angélico, algo divino. Amemos y adoremos y escuchemos al Verbo que dice de humildad, de silencio y de pobreza. Vamos perfilando esta invitación que Teresa de Jesús nos hace a mirar esta Navidad en este tiempo de Adviento con gran realidad, pero también con confianza y esperanza, ya que es en Jesús en donde encontramos todo. Él es la presencia salvadora de Dios. En Él están contenidas todas las promesas del Antiguo Testamento. Como dice ella, Jesús lo es todo. No quiero mirar sino mi presente, es decir, mirar solo a Jesús. Él me alumbra. Diario 32. Miro en este instante a mi Jesús y soy feliz, dice, y jamás dejaré de serlo, porque pertenezco a Dios. En Él encuentro en cada momento mi cielo, un amor eterno e inmutable. Nada más que le deseo a Él. Carta 148. Tomémonos de la mano de esta joven en este año jubilar, en donde la Iglesia la presenta como modelo de santidad y de seguimiento a Jesucristo. Hablar de Teresa es hablar de Jesús, como he dicho. Su vida no se entiende desde esta experiencia que ella va mostrando. Como dice en su carta 106, me ha transformado. No se figura, mamacita, el cambio que ya percibo en mí. Él me ha transformado. Él va descorriendo los velos que lo ocultaban y que estando en el mundo entre tinieblas es imposible percibir. Carta 106. Y en la carta 122 dice, Dios me toma cada vez más para sí. No se imagina vuestra reverencia cómo se descubre cada vez a mi pobre alma. Es decir, la verdadera riqueza para Teresa de Jesús lo encuentra en Jesús. En Él está su ideal. En Él lo encuentra todo, como hemos dicho. Es por eso que va al Carmelo a esconderse o a estar junto a Jesús para ser toda de Él. Es en este encuentro en donde vamos viendo cómo Dios también nos invita a nosotros a ser testigos de la presencia de Cristo en el mundo de hoy, desde lo sencillo y desde lo simple, desde lo pequeño, ya que así como Teresa de los Andes en Cristo lo ha encontrado todo y le ha ayudado a hacer este camino, también hacia nosotros es la invitación para que cada uno haga este camino de encuentro. Este camino de encuentro que nos llevará a tener esa certeza que Dios está con nosotros. Es por eso que una vez que estando en el Carmelo, dice, soy feliz. Y soy feliz porque está con Jesús. Y estando en el monasterio le va a escribir a Lucía, su hermana, ya que antes que ella entra al monasterio alcanza a conocer a Lucecita, su sobrina. Y estando en el monasterio le dice a su hermana Lucía, que es madre, en estos días de Adviento te tendré junto a la Santísima Virgen para que ella sea tu modelo como madre. Que el pesebre te ilumine para apreciar lo único que supo amar el Hijo de Dios. Que tu angelito, refiriéndose a Lucecita, su sobrina, siempre esté junto al niño Jesús, que sea su corazoncito para él.
Es decir, vamos y hemos ido descubriendo en esta espiritualidad de Teresa de los Andes cuán central es la vida de Jesús para ella. Es allí en donde ha encontrado su llamado, es allí en donde ha encontrado su descanso y su felicidad. Es el llamado, como he dicho anteriormente, a caminar juntos en esta espiritualidad de Adviento, junto a Isaías, junto a María y sobre todo hoy día junto a Teresa de los Andes, ya que ella también vivió muy cercamente su devoción mariana, esa madre querida, como le llama, esa madre casi idolatrada en su diario 15, a esa madre que nunca la abandonó, también es apoyo importante para su vida. Esa mujer, que es la mujer de la esperanza, que también acompañó a Teresa de los Andes desde los tiernos años de su vida hasta su consagración del Carmelo. Miremos a Cristo en este testimonio de vida que nos ha entregado y nos entrega Teresa de los Andes. Me gustaría de compartir una carta que ella le escribe a una amiga desde el monasterio y que la llama a prepararse para Navidad y le da unas indicaciones que son muy curiosas y que también habla de su época y que nos podría servir a nosotros también para una reflexión personal. Comienza diciéndole a su amiga: prepárate para la Navidad. Ella está en el monasterio. Piensa todos los días en Jesús, que siendo Dios eterno, nace como un tierno niño. Siendo todopoderoso, nace pobre sin tener con qué resguardarse del frío. Necesita de una madre para vivir siendo Él la vida. Y aquí le recomienda, dice, un programa. Le da un programa y dice: te envío aquí una lista para que le prepares un ajuar. Todos sabemos, y dice, una camisita para abrigarlo. Dice, actos de amor y deseos de recibirlo en la comunión. Una mantilla para envolverle sus piececitos. Harás la caridad con todos, sacrificándote y renunciando a tu comodidad. Fajas para apretarlo. No rezongarás cuando te manden algo que no te gusta. Gorritas, estudiar y hacerlo todo por Jesús, pensando en su amor. Pesebre, no flojear, ir a misa y comulgar. Y pajitas, hacer algún actito como privarte de un dulce o comer lo que no te gusta. Pero lo más importante es lo que le dice al final y que un poco también nos ha hablado de esta experiencia. Y termina diciéndole: hazlo todo por amor a Jesús. Es decir, vemos cómo la vida de esta joven, gran parte de su experiencia está allí. En lo central es su vida con Jesús. Y por eso que decimos que es una muy buena hija de Teresa la madre, ya que ella supo contemplar y se dejó seducir por este Jesús humanado, por este Jesús que le habla, que la acompaña, que la toma de la mano y le dice: amiga muy querida. Es decir, es una corta vida, pero intensa. Solamente vive 11 meses en el Carmelo, pero hay testimonios que hablan de ella. De hecho, la misma Madre Angélica dirá que esta joven entró santa al Carmelo. Es decir, que el secreto de la santidad de Teresa de los Andes no es que haya sido carmelita, sino que está en su encuentro íntimo y profundo con Jesús. Y este encuentro íntimo y profundo con Jesús, ella lo vive desde los primeros años de su vida. De hecho, desde 1911, tiene solamente 11 años y dirá que escuchó la voz de Jesús. Y ella pensaba
que le pasaba a todos, porque de hecho pregunta si era común que Jesús le hablaba a todos, pero se comenzó a dar cuenta que no, que solamente a ella le hablaba Jesús y le hablaba la Virgen. Es esta invitación que nos hace Teresa de los Andes en estos días de Adviento que iniciamos, estos días llenos de esperanza, para que aprendamos a amar como Jesús nos ha amado y nos sigue amando cada día, nos da muestras de su amor. Es un día para reflexionar y un día para invitar junto a Teresita a vivir esta dimensión de Dios junto a nosotros. Como dice ella en esta invitación que le hace a su amiga en la carta 152, hagamos toda por amor. Es decir, es el amor el que nos va a curar de esas heridas que nos hablaba el Padre Javier en la mañana. Es el amor el que nos devuelve la esperanza, ya que es un Dios que no viene, sino que es un Dios que está presente en la vida. Y Teresa de los Andes sí se da cuenta de esta presencia constante de Dios. De hecho, es ella, con su testimonio de vida, también el testimonio de su hermana y de su hermano Lucho, en la que va a empujar a Rebeca o a que Rebeca se decida por entrar al Carmelo de los Andes. De hecho, aquí encontré la fecha. Rebeca entró el 23 de noviembre de 1920, del mismo año en que Teresa de los Andes falleció. Y voy a dar con más exactitud el día de su muerte. Ella murió el 31 de diciembre de 1942. El testimonio es el siguiente. Dice que al morir Juanita, se disiparon las tinieblas de su alma y recuperó la paz y la salud. Comprendió que el Señor la llamaba a ocupar el hueco que dejaba a su hermana en el monasterio de los Andes. Es uno de los testimonios, y se podría decir, de los primeros milagros que Teresa de los Andes hace el día de su partida al cielo. De hecho, hay otro testimonio que es de su hermano Lucho, que también aquel hombre que perdió la fe, pero que en Teresa de los Andes él reconoce esa presencia de Dios. De hecho, él murió en la década de los 80, fue el último en fallecer. Lo atendió el padre carmelita Marino Purroy, el vicepostulador de la causa de Teresa de los Andes, y dice el testimonio que murió un hombre muy cristiano, es decir, con todos sus sacramentos, y gracias a quién, a su hermana Juanita. Es decir, el Lucho no alcanza a ver beatificada a su hermana, porque muere antes, pero sí es consciente del proceso de beatificación en que está su hermana. Es la invitación, como dije, como le dice a Lucho, te invito a pasar con Jesús, a tener una amistad con Él. Es decir, Teresa nos invita a vivir este misterio de Jesús humanado, del Dios con nosotros, de este Manuel. Así que es la invitación de esta joven carmelita, que, como dije, se cumplirán 100 años de su partida a la presencia de Dios. Una mujer o una joven muy valorada en la iglesia de mi país. Es impresionante ver la gente que llega al santuario, jóvenes, niños, ancianos, y cuando uno se sienta alrededor de su tumba, cuando yo me siento ahí,
miro a la gente, la observo y uno dice, ¿qué es lo que llama la atención? Es decir, que se cumple lo que habíamos dicho y lo que ella le escribía a su madre, es llevar a la gente al encuentro de Jesús. Y termino con una experiencia cuando uno va al santuario y se sienta allí a confesar, ahí uno se da cuenta cómo Teresa de los Andes atrae a la gente al encuentro de Jesús. Cuando uno está allí confesando y le dicen a uno, Padre, no me confesaba hace 15, hace 20, o me había alejado de la fe, pero como a través de Teresa de los Andes he vuelto a la fe, he vuelto a confesarme, he vuelto a vivir este encuentro con Jesús. Así que es un testimonio que uno lo recoge allí estando en el santuario, que está muy cerca de Santiago, en auto una media hora y en bus como 40 minutos, no es muy lejos. Así que esa es la invitación de esta tarde junto a esta joven, Teresa de Jesús, y que dejo esa invitación a profundizar. Es el logo que se hizo para este centenario en Chile para celebrarlo, 1920-2020. Así que les dejo la inquietud de profundizar. Siento que es la santa que menos ha escrito, así que es un pequeño diario íntimo y solamente los más numerosos son las cartas que ella tiene y la mayoría son del monasterio. Como dije, a su familia, a sus amigas, aquel círculo que ella tuvo antes de entrar. De hecho, muchas de ellas, como he dicho, fueron religiosas, ya sea carmelitas o religiosas del Sagrado Corazón. Solamente la Herminia y la Elisa, que son sus primas, son una de las pocas amigas que no fueron religiosas. De hecho, una tuvo la intención de ser carmelita, pero por una situación familiar no ingresó, pero vivieron de la caridad cristiana, ayudaron a parroquias y fundaron un hogar llamado el Hogar Escatequístico, que era para la educación. Así que, de alguna u otra manera, ella fue un faro luminoso en medio de sus amigas. Así que esa es la invitación y muchas gracias de compartir esta tarde con ustedes.